Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a este teleseminario Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Mi nombre es Emilio Valles Vidrio. Creación, autoría, obra, inspiración son palabras que entrañan grandes definiciones filosóficas, morales, éticas, legales, vaya, y también, por supuesto, muy diversas interpretaciones. ¿A qué se le llama creación autoral? ¿Cuándo, cómo, dónde nace este concepto? ¿Quién, para quién y para qué se debe proteger legalmente una obra? ¿Basta con hacer un contrato? Y en este caso, ¿de qué tipo? ¿Con qué características? ¿Cuál será el futuro de estos derechos de autor? En específico, del audiovisual. En este teleseminario vamos a discutir precisamente todos estos temas y mucho más. Así que el tema que vamos a tratar en este programa es la génesis del derecho de autor y en particular el rubro del audiovisual. Nuestro programa se llama La Historia. Bueno, y hoy nos honran con su presencia Miguel Eduardo Moral y de Izárraga, maestro en Derecho por la UNAM, con especialidad en Filosofía y Teoría de los Derechos Humanos, así como en Derecho, Historia y la Sociología de los mismos. También se ha especializado en temas de ética y antropología filosófica, conoce a fondo el contexto de los derechos de autor y la propiedad intelectual, así que le damos la bienvenida. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos la compañía de Ernesto Sánchez Fernández, tiene el grado de maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y también realizó estudios de posgrado en la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y también con muchísimo gusto le damos la bienvenida. Maestro, gracias por estar con nosotros en este día. ¿Cómo está? Buenas. Bueno, pues sean bienvenidos ambos en este espacio y amigo espectador, recuerda que también nos puedes contactar, puedes participar a través del Facebook en la cuenta que te vamos a dar a continuación, que es TS Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Tal como aparece, lo estamos viendo en pantalla, escríbenos, puedes escribirnos, bueno, te lo vamos a poner ahí en pantalla. Escribe todos tus comentarios y podemos platicar contigo a través de este espacio, a través de este medio y danos todos los comentarios que quieras de este programa que tenemos para ti el día de hoy. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos, maestros? Gracias nuevamente por estar con nosotros y abramos pues entonces este espacio de preguntas y respuestas de muchas dudas que tenemos sin duda alguna y en este asunto del espacio que nos concierne, que hoy es derecho de autor. ¿Cuáles son las bases del derecho de autor? En este caso, Ernesto, platícame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues las bases del derecho de autor obviamente son filosóficas, son éticas y parte de una premisa del derecho humano, el derecho a la creación y el derecho a la protección de esa obra. En este sentido, bueno, ¿cuáles son las que estamos considerando como más trascendentes en esta obra del derecho de autor? Serían los derechos humanos básicamente, que sería la premisa que cualquier creador tiene el derecho a un reconocimiento de su personalidad, de su obra y la protección a esta obra. Ese es el fundamento ético más importante y que tiene que ver con la filosofía. ¿Y en este punto qué elementos históricos hay que considerar, por ejemplo? Tendríamos que considerar desde la antigua Roma, cómo surge el derecho de autor en la antigua Roma, desde Grecia, la Grecia clásica, con las obras sobre todo de teatro, que se le daba una autoría al creador de estas obras, y pues más adelante, pasando por Inglaterra, cuando se protege el editor en el Estatuto de la Reina Ana en 1710, hasta 1886 que se crea el Convenio de Berna, que técnicamente se le denomina como el Convenio para la Protección
de obras artísticas y literarias. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué tan difícil ha sido esta parte de la evolución de poder considerar, digamos, el derecho de autor, primero que nada, como un aspecto legal, obviamente, pero que ha venido trascendiendo a lo largo de la historia, por ejemplo? Efectivamente se ha dado una génesis a lo largo de, pues, prácticamente todos estos siglos, y lo que se ha enfocado es precisamente a proteger la idea y sobre todo al autor. Ahora, de aquí vienen dos doctrinas. La doctrina anglosajona, que es propiamente del copyright, derecho de copia, que lo que se protege aquí es la obra y al editor de la obra. Y propiamente la doctrina francesa o europeo continental, lo que se protege aquí es la obra y al autor mismo, que es la persona física que tiene esta capacidad inventiva o esta capacidad creativa, y eso es lo que se protege en la doctrina clásica de los derechos de autor. El copyright, como lo había dicho antes, protege la obra, protege al editor. Y esto viene pues desde la invención de la imprenta. Básicamente fue digamos, el resorte que impulsó nuestra teoría del derecho de autor, considerando primero como un privilegio y ya después como una prerrogativa, una facultad. Y lo que se pretendía aquí era controlar un poco las ideas, por eso se crea esta ley de imprenta o este copyright, que en el fondo tenía al principio una cuestión de censura, ¿no? Ver qué textos eran los que se podían publicar y a quién beneficiaban estos textos. Y más adelante pues, se le va a dar un enfoque un poco más humanista, un poco más, digamos, ético a la figura del autor, del creador, ¿no? No tanto del editor como en el copyright. Aquí, en este caso, por ejemplo, Miguel, me gustaría que nos platicaras en este sentido que estamos hablando del copyright, eso precisamente, estas características con respecto también a lo que es la propiedad intelectual, por ejemplo. La diferencia, como ya la dijo el maestro Ernesto, la diferencia básica de la tradición inglesa del copyright y la tradición continental o francesa es que uno se va a dirigir más hacia el objeto y hacia el reproductor, y el otro se dirige más hacia el espíritu de la obra, lo que es propiamente intelectual, y a la protección del autor. Mucho tiene que ver en la filosofía y en la historia de estos elementos, de estos derechos. Mucho tiene que ver la concepción inglesa y la concepción francesa del ser humano. Durante la Edad Media no hay una idea específica del ser humano como nos concebimos ahora, en un individualismo. La aparición del sujeto es hasta el Renacimiento y todavía posterior hasta la modernidad. Pero en la Edad Media, cuando empiezan a surgir estas ideas, finales de la Edad Media, Renacimiento, estas ideas de proteger las obras, es por el surgimiento del sujeto, el surgimiento de la individualidad, que no lo había, ¿no? Había los artesanos, las comunidades, los copistas monásticos, pues no se pensaba en eso. En Inglaterra, donde es más acendrado la protección del derecho de propiedad para los señores feudales, es donde empieza a pensarse en la protección de las obras como propiedad privada. Pero ya en Francia, sobre todo acercándonos hacia la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, donde aparece el individuo, lo que hay que proteger es la propiedad, sí, pero como espíritu, como producto del intelecto, como parte de la creatividad de un individuo, no como propiedad como en Inglaterra. Un parteaguas puede ser, por ejemplo, el hecho de la imprenta, o sea, es decir, desde el momento en el cual sucede la aparición de la imprenta y entonces esta necesidad de proteger las obras y sobre todo, bueno, pues en lo que vendría a enfrentar los nuevos autores, ¿no? De hecho, yo me iría un poquito más adelante con la Revolución Francesa y con el advenimiento del capitalismo. Entonces, todas estas ideas tenían un valor económico, tenían un valor monetario, y lo que se buscó, la filosofía inglesa, era una cuestión más liberal, proteger al editor y a la cuestión de la obra como producto. Esto va a tener obviamente una repercusión y va a tener más adelante en Francia una respuesta que es, evidentemente hay que proteger al editor, pero sin autor pues no hay libro, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma, pero esto va a venir hasta el siglo XIX, más o menos, ¿no? Cuando ya se va a proteger más al espíritu de la obra y a la obra en sí, al autor. Y se le va a otorgar por primera vez un reconocimiento moral, ¿no?
que ya venía gestándose en la Europa continental, pero hasta que el momento que se positiviza es a través de un convenio internacional que es el Convenio de Berna, donde ya se establecen claramente cuáles son los derechos morales, los alcances de estos derechos morales. Desde luego se reconoce el derecho patrimonial de autor, que es muy importante porque es la parte económica, ¿no? Es la parte que el autor, dentro de esta lógica capitalista o esta racionalidad, es otorgarle ciertas prerrogativas de naturaleza económica al autor para que pudiera subsistir y pudiera seguir creando obras. Y esto lo hace también Victor Hugo, el gran literato francés, como una respuesta a este mercantilismo absoluto que era la visión inglesa del copyright, que el copyright no reconoce derechos morales salvo uno, que es la autoría. No reconoce modificación, no reconoce introducción de la obra, no reconoce otro tipo de derechos que sí reconoce la teoría francesa, ¿no? Y entonces pero ahí a lo que me refiero es, por ejemplo, en este asunto de los valores también, a los que hace referencia, Ernesto, también hay subrayar ahí, por ejemplo, el asunto de los derechos humanos, ¿no? Como que de alguna manera se voltea también a ver al asunto de los derechos humanos como tales, ¿no? Más allá de un asunto intelectual o una obra intelectual, ¿correcto? Sí, claro, un derecho humano inalienable es precisamente la propiedad, que es una propiedad inmaterial, no es una propiedad, digamos, tangible, pero es el reconocimiento a que alguien haya creado una obra de su espíritu y que tenga esa protección. Eso es lo que se busca como un derecho humano fundamental. Y más adelante, hasta la Segunda Guerra, me voy a adelantar un poco, pero en la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de los Derechos del Hombre, se crea precisamente el acceso a la cultura, ¿no? Ya viene el derecho de autor no solamente como un aspecto mercantil, un aspecto de propiedad intelectual, sino ya como un aspecto de derecho a la cultura. También está íntimamente relacionado el derecho de autor, no solo con el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad entendido como propiedad privada en el capitalismo mercantilista, que es muy previo a la explosión de los derechos individuales en el siglo XVIII. Muy previo, ¿no? Estamos hablando desde 1214 con Juan Sin Tierra, ya se tiene en Inglaterra una idea de la propiedad privada muy fuerte, ¿no? Está relacionado mucho con libertad de expresión. El derecho de autor es pues, la capacidad que tiene el ser humano de crear y de expresarse a sí mismo y de aportar a su entorno y de transformar el entorno. Entonces, un detalle importante, porque si ponemos el parteaguas hasta 1700 o hasta 1800, podemos perder un poco de vista bueno, la importancia de la imprenta, como lo mencionó, ¿no? Pero en ese periodo del 400 y el 500 italiano, pues, se libera la expresión del yugo, entre comillas, de la iglesia. Entonces se pasa de un naturalismo en la expresión a un realismo, a un renacimiento, un boom en la creatividad. Tenemos a los renacentistas, Miguel Ángel, Leonardo, etcétera, ¿no? Todos ellos no solo eran artistas, eran también ingenieros, ¿no? Están haciendo propiedad industrial propiamente dicha. Bueno, Gutenberg con la imprenta, pues es todo una propiedad industrial. Todo este boom y la capacidad que van a tener los libreros, los impresores, de reproducir la obra, ¿sí? Con una desconexión del autor, pues hace que se tenga que proteger y hay mucho dinero en juego. Claro. ¿No? ¿Podemos decir entonces que ese es el momento en que se engarza esta parte de la idea creativa con el derecho de autor? Yo creo que sí. ¿Sí? Con esta necesidad de reconocimiento, ¿sí? de mi capacidad de transformación y de expresión, pero además de que eso tiene un valor. ¿Sí? Y un valor que me es útil a mí y que le puede ser útil a otros, como son los impresores, los editores o los que se benefician de la propiedad industrial. Un caso que me viene a la mente ahorita es Brunelleschi, un gran pintor del Renacimiento, pero durante cerca de 200 años, estoy exagerando la cantidad de años, pero fueron muchos años donde la Catedral de Florencia no tuvo cúpula porque nadie la podía hacer. Había la ingeniería, pero no había los aparejos. Y Brunelleschi se avienta a diseñar todas las herramientas, las poleas, las grúas y todo, con madera, con los elementos de la época, ¿no? Pero pudo hacerle la cúpula, ¿no?
Estamos hablando de lo que sucede dentro de eso, de lo que es Inglaterra, de lo que es prácticamente parte de Europa, pero ¿en qué momento este tema del asunto del derecho de autor decide internacionalizarse, por ejemplo? ¿En qué momento es esta parte en la que el mundo voltea y se da cuenta que dice, pues es que tenemos que trabajar en algo que no solamente nos afecta aquí en esta zona, sino que finalmente pues, va a pasar en todo el mundo? Sería en Europa, prácticamente en Europa, en el siglo ya XIX, muy entrado el XIX, que finales del XX, cuando una serie de escritores, entre ellos Gerard de Nerval, propio Víctor Hugo, conscientes de esta necesidad de protección supranacional, no solamente en Francia, sino en otras partes de Europa, pues deciden a crear el famoso Convenio de Berna, en el cual pues, la mayoría de los países continentales europeos se adhieren de inmediato. Más adelante va a existir esta internacionalización a todos los países de habla hispana, en América, particularmente América del Sur, América Latina. Estados Unidos siempre fue renuente a una legislación internacional, puesto que ellos tenían su propio sistema de copyright, incluso diferente del inglés. Uno de los antecedentes sería la propia Constitución de los Estados Unidos, donde se menciona el derecho humano a la creatividad y a la invención, y a la sociedad a beneficiarse de estos inventos. Los Estados Unidos siguieron, digamos, su propio camino, pero los europeos, con esta cuestión de supranacional, intentaron aglutinar no solamente a los estados europeos, sino a otros estados, y hasta que se da el reconocimiento del famoso droit de autor, que en francés sería derecho de autor o en castellano sería derecho de autor. Y ese es a partir de ese momento cuando se internacionaliza ya la propiedad intelectual. Más adelante viene también el Convenio de París. El Convenio de París lo que trata de hacer es una ley modelo de propiedad industrial, lo que sería invenciones, marcas, y todos los países que son miembros de este convenio, digamos que utilizan la legislación marco para adecuarla a su legislación nacional, igual en Convenio de Berna. Es a partir de ese, digamos, pues, sí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pues otro de los inventos que también va a revolucionar es el fonógrafo y el cinematógrafo, sobre todo para nuestros compañeros que les guste la cuestión del cine. Cómo nace la cinematografía, nace de una cuestión de un invento, claro. Era una propiedad industrial. Más adelante se ve que esto tenía pues una repercusión creativa, una repercusión estética, y entonces se va a tratar de proteger a la obra cinematográfica como una obra audiovisual y dentro del derecho de autor. El derecho en este aspecto, el derecho delimita territorios. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de la Internet, por ejemplo? O sea, sabemos que actualmente, y no es de antes, actualmente estamos viviendo un momento en el cual es difícil, por ejemplo, este asunto de regular primero la Internet y segundo, el asunto de los derechos de autor, por ejemplo. La Internet nos tiene rebasados a todos en muchísimos aspectos, no quiero decir todos los aspectos, pero en muchísimos aspectos, y ha rebasado al derecho de autor como tal, perjudicando no solo pues, a las grandes empresas, ¿no? que se benefician con la autoría, con las obras de los autores individual. También perjudica a los autores individuales, ¿no? Claro. Se crea algo y se va al Internet, no se sabe inmediatamente o se puede perder en el transcurso de estar vagando en Internet el reconocimiento del autor, un uso indiscriminado y el beneficio del autor que finalmente trabaja en eso, ¿no? que vive de eso, que come de eso. Entonces, es realmente un problema para el derecho. Va adelante de nosotros en este momento. Nos va ganando, ¿no? Nos va ganando. Quisiera puntualizar en este aspecto. Uno de los principios rectores de la propiedad intelectual es la territorialidad. Y bueno, con el uso masivo del Internet se pierde o se diluye este principio, y esto ha originado que se tenga que replantear desde sus orígenes el derecho de autor. No es lo mismo que a lo mejor en el siglo XIX, en el propio siglo XX, pues uno tenía un ámbito de protección estatal o local, y ahora con el advenimiento de las redes telemáticas, pues una persona en China puede estar usando una obra que a lo mejor le pertenece a un alemán, claro. Y es imposible que este alemán vaya a China a demandar un uso indiscriminado o viceversa, ¿no? Entonces, esto es lo que ha replanteado el Internet, aunque puede ser una excelente oportunidad para que las legislaciones de los países
se junten. Ahí está el famoso Tratado de Beijing, que es muy por su reciente creación, 2012, pues no todos los países se han adherido, pero que intenta de alguna forma proteger o darle esta continuidad al derecho de autor. Perfecto, que me gustaría que siguiéramos hablando de este tema un poquito más adelante, desde luego, pero si me lo permiten un segundo, ¿qué les parece? Vamos a la participación del doctor Jesús Parets Gómez, director del Registro Público del Derecho de Autor, INDAUTOR, y creo que él también nos puede enriquecer este punto de vista en esta conversación que estamos teniendo. Adelante. Para hablar de derecho de autor, primero hay que hablar de lo básico. La ley define autor, dice, persona física que ha creado una obra literaria o artística en todas sus manifestaciones. De forma tal que, de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano, solo el ser humano puede ser autor. Las personas morales, las instituciones, pueden ser titulares de los derechos de explotación de las obras. Si tenemos un autor, es porque hay obra, y entonces la ley define como obra, en su artículo 3, toda creación original susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o de cualquier forma. La ley no define qué se entiende por originalidad. Desde el punto de vista personal, la originalidad es la expresión del esfuerzo creativo individual de cada autor. En el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se define la originalidad como todo aquello que no es copiado. Lo que se va a tutelar, lo que se va a proteger en derechos de autor es el esfuerzo creativo propio, individual, frente a las conductas de copiado, frente a las conductas que se apropian del esfuerzo creativo ajeno y que de manera parasitaria incurren en plagio, entonces eso no es originalidad. En ese sentido, ¿qué obras? La ley protege distintas ramas. Literaria, dice artística en todas sus manifestaciones, es muy amplio el rubro, porque aquí incluye pintura, dibujo, escultura, obras de carácter plástico, obras de arte aplicado, audiovisuales, cinematográficas, programas de cómputo, fotográficas. El derecho de autor, curiosamente, nace históricamente como derecho de los impresores, porque no nace como derecho de autor, nace como un derecho de los impresores. A mediados del siglo XV, cuando surge la imprenta por Gutenberg, existen formas de multiplicación de las obras, de aquella forma de transcripción de tanto esfuerzo, y entonces las obras se empiezan a comercializar de una manera ya más fácil. Y entonces, ¿pero dónde queda ese derecho de los autores? Porque empiezan a ganar los impresores. Y entonces, en el año 1710, con el llamado Estatuto de la Reina Ana en Londres, Inglaterra, surge por primera vez ese reconocimiento en favor del creador. Es decir, como aquel incentivo a la creatividad. Gracias al doctor Jesús Parets, siempre interesantes sus comentarios, importantes, interesantes y atinados. Bueno, antes de irnos a una pausa, si les parece, vamos a un adelanto de los testimonios que nos esperan después de este corte. El hecho de estar pidiendo que se citen los autores, ¿no? Sea cual sea el tipo de obra, porque de esta manera es una forma en cómo se reconoce y se respeta al creador de las obras, ¿no? Con el perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, en el siglo XV, 1455, se dejan atrás más de 20 siglos de manifestaciones manuscritas. El derecho de autor es
es un derecho que todo creador merece ser reconocido, donde todas las personas que hagan uso o hagan referencia acerca de su obra deben en primera instancia reconocerlo. En la biblioteca, como biblioteca pública, es uno de los lugares más importantes, donde a partir donde los estudiantes precisamente conocen las obras de muchos autores. En la parte de las creaciones audiovisuales podríamos confundirlo un tanto con lo que es la distribución, pero si se hace un correcto uso de las obras, citando siempre la fuente de donde fue extraída la información, no se quebranta. La distribución y sobre todo en nuevas tecnologías puede darse la oportunidad a la inmediatez de poder distribuir las obras de una forma más inmediata a través de medios electrónicos, pero más sin embargo eso no quiere decir que lo quebrante siempre y cuando se cite al autor de dicha obra. En cualquier actividad docente, que puede ser desde la formación en primaria, secundaria, formación inicial, así como en investigación, es fundamental que el docente siempre esté haciendo con sus alumnos el hecho de estar pidiendo que se citen los autores, ¿no? Sea cual sea el tipo de obra, porque de esta manera es una forma en cómo se reconoce y se respeta al creador de las obras, ¿no? Que el hecho de tener la facilidad de los medios electrónicos y tecnologías de información no quiere decir que tengamos el derecho de poder absorber o bajar las obras de manera completa sin citar al autor, ¿no? Hay que darle su crédito porque de alguna manera nosotros al crear una obra en cualquier medio también somos autores. Bueno, estamos de regreso platicando con el maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga y también con el maestro Ernesto Sánchez Fernández en este tema que a todos nos interesa, en este asunto de los derechos de autor. Y bueno, vamos a retomar un poquito esta parte de la que estábamos hablando, de la repercusión mundial que representa el hecho de estos acuerdos que emanaron de la Convención de Roma y del Tratado de Beijing con respecto al derecho de autor. Y me gustaría, por ejemplo, que saltemos rápidamente a lo que sucede en México. ¿Cómo trasciende entonces todo esto hacia nuestro país, a México? ¿En qué momento México empieza entonces a considerar también o considerarse el hecho de tener que legislar, tener derechos de autor? Bueno, yo me iría al antecedente más remoto, la Constitución de 1824, y más adelante la propia Constitución de 1857, donde en su artículo 5 se establecía que una especie de privilegio a los autores y creadores o inventores de obras literarias o científicas. Hasta el año de 1917, con la Constitución que actualmente nos rige, en el artículo 28 particularmente se le otorga una especie de privilegio que se le otorga por determinado tiempo al autor o inventor. Entonces ahí partiríamos de la cuestión constitucional para más adelante, en el año de 1928, ya consolidado el régimen constitucional y revolucionario, el artículo, particularmente el Código Civil de 1928, establece en su título 8 cuáles son estos derechos de propiedad literaria. Ahí sí hay una cuestión de terminología, ellos lo consideraban como propiedad literaria, aunque en el resto del mundo ya era derechos de autor, y es a partir de este Código Civil de 1928 que ya se establece la propiedad que tienen el creador de obras literarias, artísticas, científicas. Ya viene la obra audiovisual, guiones de cine, la obra musical, la obra literaria, la obra, etcétera, ¿no? La obra pictórica, ya se le da un desarrollo más moderno al derecho de autor, hasta las primeras leyes, a la ley del 43, 50, donde ya viene la génesis legislativa de una ley especial, ya fuera del Código Civil, sino una ley ya de los derechos de autor primero, luego del derecho de autor y todas las reformas que ha habido. Bueno, hablamos del asunto de las repercusiones. Miguel, me gustaría que habláramos ahora del asunto de los valores en este sentido y sobre todo del impacto sociológico que puede tener el asunto del derecho de autor. Hay algo muy importante con los valores. Los valores solemos verlos como objetos, como cosas, como enseñas que están ahí independientes de nosotros y que debemos seguir, ¿no? Y que se transmiten en la educación y que debemos seguir como enseñas.
Pero más allá de eso, los valores señalan la calidad de las relaciones humanas, si una relación humana es de calidad o no. Lo mismo va a suceder con los valores que están involucrados en el derecho de autor. Por eso es tan importante, además de la parte de la propiedad privada, la parte moral, la parte espiritual, la parte intelectual, la parte de la libertad de expresión, porque es mi forma de relacionarme, intencional o no, inclusive, ¿no? Con otros seres humanos, que me reconozcan y que me respeten, y que me reconozcan y me respeten a través de mi obra, que muy probablemente va a trascender después de que yo ya no esté. Eso se va a incardinar y se engarza con el derecho al patrimonio cultural de la humanidad o el derecho a la cultura. Finalmente, la obra, si trasciende, si trasciende la vida del propio autor, si impacta a otro ser humano, se va a volver parte de ese otro ser humano, se va a volver parte de esa sociedad, se va a volver parte de esa cultura. ¿Y en qué momento podemos decidir? ¿Sí? Tenemos una seria colisión entre derechos, igual que sucede, por ejemplo, con la tenencia de la tierra en la propiedad privada, ¿no? Hay muchas culturas que dicen, a la tierra pertenecemos, no nos pertenece. Algo similar podríamos decir de las obras, de la propiedad industrial, el derecho de autor en general, la propiedad intelectual. ¿Sí? ¿En qué momento, ¿sí?, sale ya, escapa de las manos del autor y pertenece a la sociedad? ¿En qué momento la sociedad tiene derecho a beneficiarse de la obra de ese autor? ¿Sí? Sobre todo si va a ser algo que tiene mucho impacto. Estoy pensando a lo mejor en una patente, ¿no? En un gran descubrimiento que va a beneficiar a la humanidad. Pues imagínese, tengo yo un Picasso y nada más porque soy dueño del Picasso, digo, se amuelan todos y ahora lo echo a la leña porque es mío, ¿no? Claro. Dice, pues es tuyo, pero es parte del espíritu de la humanidad, ¿no? Que es parte del derecho. ¿Podría ser ahí hablar del derecho a la cultura? Sí, es parte de, bueno, serían dos cosas diferentes, pero están íntimamente ligadas. Actualmente ya sabemos que en la filosofía y la teoría de los derechos humanos, que todos los derechos humanos son una sola cosa, un solo fenómeno, son indivisibles y son interdependientes. Por lo tanto, el derecho a la cultura como un aspecto, como la parte que le corresponde como obligado y como acreedor a la sociedad, a la humanidad, está ligado con el derecho de autor, que le corresponde también como obligado y como acreedor al individuo o al grupo de personas, ¿no? Pero muy más determinado que la generalidad de una sociedad o que la generalidad de la humanidad o de la cultura, ¿sí? Por eso es tan difícil trazar la medida, y se tiene que ir haciendo pues caso concreto por caso concreto. Es que eso es eso me parece como fundamental. ¿Hasta qué punto una obra creada pertenece como derecho de autor y hasta qué punto se vuelve un derecho a la cultura y entonces pueda perder estos derechos o esta protección, es decir, que pertenece, ¿no? Entonces, de hecho, la propia ley no los da. O sea, es un término, el convenio de Berna particularmente protege al autor y 50 años después de su muerte. Y se entiende que pasando este término de protección, la obra pasa al dominio público. Okay. El dominio público, cualquiera de nosotros nos podemos beneficiar de ella. Sin embargo, en México se distorsionó un poco esta cuestión. México antes de las reformas del año 98, tenía una protección de 75 años. Convenio de Berna te dice, cualquier país que quiera entrar, tienes que proteger mínimo 50 años. Hay países que lo protegen 65, el caso de México lo tenía 75, Estados Unidos son 75 años también. Sin embargo, en este año, particularmente en el 98, se creó una protección de 100 años, lo cual, bueno, rompe el espíritu de una protección efectiva. El argumento que tuvieron los autores para digamos, cabildear esta ampliación del término de 75 a 100 años fue la cuestión de impuestos. Anteriormente no, los autores tenían un privilegio de exención de impuestos, pero con cambios de gobierno, cambios de política, se les decidió ya incluir en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ya todos los creadores
tienen que pagar un impuesto. Y entonces la reacción fue, bueno, si me cobras impuestos, yo contribuyo a a fortalecer la cultura en este país, entonces tengo un derecho mayor a 100 años. Lo cual, desde mi punto de vista, no sé ustedes, pero desde mi punto de vista es excesivo, porque no puedes extender un término tan amplio, ¿no? En el caso, por ejemplo, particularmente la propiedad intelectual, las patentes. Si yo soy un laboratorio que creo o descubro o invento una sal, un medicamento para atacar cierto mal de la humanidad, no puedo pretender que sean 100 años. Es decir, la propia ley de propiedad industrial me dice, hay un término de 20 años a partir de que te otorgo la patente. Pasando ese término de la patente, que otras personas puedan beneficiarse. ¿Por qué? Porque ya te di un término de 20 años el cual tú puedes explotar. Claro, y de manera exclusiva. Entonces, yo creo que el término en los derechos de autor y en la propiedad intelectual es básico. No puedo yo estar, después de 100 años de mi muerte, pretender que mis bisnietos, en este caso, sigan beneficiándose, ¿no? Yo entiendo que hay un derecho humano, pero también hay un derecho colectivo. Entonces, no puedo decir que esta obra va a ser de mi propiedad toda la vida, siempre y cuando se me respete el derecho moral, ¿no? O sea, bueno, Gutenberg va a seguir siendo Gutenberg, Tchaikovsky va a seguir siendo Tchaikovsky, no obstante que ya murió, ya pasaron el término de protección, se le sigue reconociendo el derecho moral a su nombre, pero cualquier persona nos podemos beneficiar, incluso hacer obras literarias o adaptaciones de esas obras originales, ¿no? Ahorita pasamos a este punto contigo, Miguel. Nada más permíteme tantito. Vamos a recordarles a nuestros amigos que nos están acompañando que pueden hacer contacto con nosotros a través de Facebook en la cuenta TS, Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Y, por supuesto, aquellos que se hayan inscrito previamente podrán recibir su constancia, que se hayan registrado previamente podrán recibir su constancia de participación. Entonces, es muy importante invitarlos a que a través de este espacio, a través de este medio, nos escriban, hagan preguntas, comentarios y desde luego los recibimos con muchísimo gusto. Y bueno, siguiendo en esta parte, en esto que decíamos del asunto de los valores morales, Miguel, de alguna manera, ¿eso pesa o no pesa? ¿Tiene que pesar? Tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Finalmente, así es como ha avanzado la humanidad, ¿no? No solo en cuanto a técnica, ¿sí? Que es en donde más se ha visto su avance, sino también en su avance ético, su avance moral, la creatividad, la capacidad de transformar el mundo, de transformarnos a nosotros mismos a través de esa transformación del mundo, ha estado basada en el conocimiento del espíritu humano. Se da a través de las obras de arte. Sí, la obra literaria, yo le digo a mis alumnos que es imprescindible para un abogado conocer al derecho y al revés a Dostoyevsky, ¿no? Por lo menos Crimen y Castigo. Sí, pero porque es una ventana a la humanidad, literalmente las obras de arte son una ventana a la humanidad. Anotando un poco lo que decía el maestro Ernesto, la ley tiene que poner un término y el término es arbitrario y es consensual y va a ir cambiando de época en época. El problema con la propiedad intelectual, los derechos de autor en general, es que en el momento en que se lo mostramos a alguien, en el momento en que lo exteriorizo, en el momento en que lo expreso y que otro recibe el mensaje, aunque sea por casualidad, que no haya sido mi intención, ya forma parte también del espíritu del otro, ya es del otro, ¿sí? Ya lo escuchó, ya lo aprendió, ¿no? Entonces pues ya no se lo puedo quitar. Claro. ¿Cómo le digo? Es que es mío y es plagio, ¿no? Y ningún ser humano es enteramente original, ¿no? Claro. Bien, gracias. Vamos ahora, si nos los permiten, vamos a hacer un paréntesis, vamos a escuchar estos sondeos, a ver qué nos están aportando y de alguna manera también la visión que tiene la gente respecto a ello. Adelante. En la parte audiovisual registras desde un guión hasta un video completo, una cinta cinematográfica, un comercial, una idea creativa, todo lo que lleva la parte de creación audiovisual. En Indautor lo puedes registrar. La generación de recursos que generalmente yo suelo utilizar los produzco para mi labor, que es la docencia, en el cual pues, busco materiales que sean ad hoc a los temas que me toca impartir y estos los coloco en plataformas en los que ellos tengan acceso, para que ellos tengan acceso.
que si vas y llegas antes del mediodía, te lo pueden hacer express. Entonces ese mismo día te dan tu registro de indautor y ya quedas completamente. Si vas después del mediodía, pues no te necesitas hacer 14 días hábiles después. Entonces es como que más problemático todavía. Y bueno, yo que vengo del Estado de México, de Toluca, te puedo decir que es mucho mejor venir aquí al Distrito Federal a gestionarlo en la institución. Nosotros en el Hospital Infantil de México, que es el lugar en donde laboro, tenemos realmente un canal de televisión y también tenemos una página en internet en la cual pues, nosotros mismos creamos nuestros propios contenidos médicos. Realmente nuestro público es médico, es educación a distancia, en la cual pues, bueno, nos basamos en entrevistas, en algún tema que sea importante para la sociedad. Pues que la gente deje de tomar las imágenes y sin el permiso correspondiente de los autores, ¿no? O sea, si no localiza al autor, que por lo menos le den el crédito correspondiente. Es importante que en nuestro país sigamos, ahora sí que promoviendo los derechos de autor, porque es aquello que nos va a permitir seguir creando y seguir inventando tanto mejor arte, como mejores libros, como mejores teorías para poder mejorar la vida cotidiana de cada uno. Bien, recordarles que nos pueden contactar a través de Facebook y precisamente tengo aquí dos preguntas. En términos autorales, mi creación, ¿cuándo afecta a otra creación? Pregunta. Bueno, es un tema, una pregunta un poco difícil. ¿Cuándo afecta mi creación a otra creación? Cuando existen dos creaciones en el mismo sentido. Es decir, yo puedo tomar un tema en particular, la vida de Morelos, la vida de Hidalgo, y hay otra, en el caso del cine hay otro guión con el mismo tema, con el mismo nombre. Y aquí básicamente es pues, la forma, una cosa que quiero aclarar, la Ley Federal de Derecho de Autor no protege a la idea en sí, sino la forma en que esta idea la voy a expresar. Entonces tú puedes tener un guión acerca de la Revolución Mexicana o de cualquier otro tema y yo puedo tomar el mismo tema y verlo desde un punto de vista u otra óptica. Aquí estamos hablando de un asunto de creatividad, de originalidad, es decir, la impronta que un ser humano va a ponerle a este tema particular. A lo mejor mis diálogos son diferentes, mi concepción, perdón, ideológica sobre este aspecto de la historia es distinta a la tuya a lo mejor la puede complementar. Entonces yo hablaría de una simbiosis, no tanto de cuánto una obra puede afectar a la otra, ¿no? En el caso de plagio, salvo que una persona tome una idea o la forma de expresión de una idea y la haga propia. La propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define al plagio como hacer pasar la obra ajena como propia. Pero creo que sí es como difícil también, ¿no? Es como difícil. Una línea muy delgada entre lo que puede suceder, lo que realmente puede convertirse en plagio, ¿no? Sí, en la generalidad es fácil distinguirlo, ¿no? En términos generales, porque regularmente el plagiario copia, reproduce tal cual como va, ¿no? Pero ya en lo sutil es muy difícil distinguirlo. Newton dijo alguna vez que estaba parado sobre hombros de gigantes, llevándolo a lo dijo en otro contexto, ¿no? Pero llevándolo a nuestro tema, estaba expresando la idea de que no era completamente original, que él no habría podido hacer su eureka de la manzana y de la gravitación universal, pues no nada más por la manzana, sino por los trabajos de Galileo, los trabajos de Kepler, que son, si bien son descripciones del mundo que no pertenece a nadie, bueno, la idea de cómo llegar a ello, la metodología, pues era de Kepler o era de Galileo, y Newton se basó en ellos, ¿no? Entonces, era lo que me refería hace un momento de que ningún ser humano es completamente original. Claro. Nos reproducimos a nosotros mismos a través de la imitación. Lo mismo sucede con nuestras obras, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es la existencia humana. Pues tomamos las ideas, me gustó cómo expresa esta idea este autor en un poema, pues yo lo intento imitar y después hago algo un poco más original, pero está basado y basado y basado y basado, ¿no? ¿Cómo distinguir eso?
es más difícil. La ley tiene que ser, en cierto sentido, arbitraria. Limitamos la arbitrariedad a través del consenso, pero bueno. Sí, porque es finalmente más difícil hacerlo. una idea o una obra puede explotar a otra, es decir, puede generar la creatividad de otra y finalmente es parte de, pues más bien del hecho de que al final de cuentas no necesariamente tiene que ser un plagio, sino es una idea creativa generada de otra idea creativa, ¿no? Claro, y la propia ley lo señala, por eso dice que las ideas no se protegen, es nada más la forma de expresarlo. Y esto también viene a colación la teoría aristotélica, ¿no? Aristóteles decía que nosotros, no recuerdo si es la retórica en su obra, que él señalaba que los seres humanos aprendemos precisamente de la imitación, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo partir del hilo negro, ¿no? Yo tengo que ver por mi tradición, por mi cultura, pues retomo un espíritu, una idea general que está en el aire y la expreso a mi parecer. Entonces ahí se habría una creatividad y por ende una protección. En el caso, bueno, pues de obras un poco más, digamos, más difíciles de saber si hay plagio sería en la literaria, en la musical, ¿no? Anteriormente, la Ley Federal de Derecho de Autor del 63 señalaba la palabra crestomatía, que era permitir a cualquier persona utilizar breves fragmentos de obra siempre y cuando no se realizara un fin de lucro, no se explotara la normal explotación o mutilara la obra y se reconociera el carácter de autor. A la actual ley no lo reconoce. No viene la palabra crestomatía, pero viene una serie de límites al derecho de autor, el hecho de que te pueda citar en un artículo, el hecho de que yo pueda tomar quizá una pequeña porción de una obra, siempre y cuando no la altere, no cometa actos de comercio, es decir, no lucre directamente con esa obra y invariablemente señale la fuente. Bien, rápidamente otra pregunta. ¿Existe la propiedad de creación? Propiamente sí, es una propiedad, de hecho, por eso se llama propiedad intelectual. Dentro de una teoría mercantilista o propiamente liberal, es considerar la obra como algo de mi propiedad, ¿no? Algo exclusivo, en el cual, pues por eso también la propia Constitución dice, no constituirán monopolios aquellos inventos que se otorguen por determinado tiempo a un creador de una obra o de un invento, ¿no? ¿Cuándo se necesitó por primera vez una disposición legal aquí en nuestro país, en esta materia, en materia de derechos de autor? Yo considero que fue a partir de la Constitución de 1917, a partir del artículo 28 constitucional, que actualmente nos rige, y se retoma este espíritu liberal en una ley, digamos, secundaria, que sería el propio Código Civil de 1928, porque ya México ya tenía, digamos, una apertura a la modernidad, ya existían obras de teatro, ya el cinematógrafo era incipiente, pero ya existía la fotografía, pues las artes escénicas, las artes pictóricas, ya se tuvo necesidad de regularlo, aunque ya venía, digamos, de tiempo atrás, pero una protección tan efectiva. El país todavía estaba en algunos aspectos saliendo de sus crisis internas, de sus revoluciones, de sus purgas, y fue, bueno, hasta que se consolidó este régimen revolucionario o constitucional. Conexo a los comentarios del maestro Ernesto, sí, a partir de 1917 el Código de Comercio, pero ya desde los sentimientos de la nación viene la idea del derecho de imprenta. Conexo al derecho de autor. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, es parte de la historia en general, ¿no? del derecho de autor. ¿Por qué es tan importante? Como comentó el maestro, pues era medio de censura, ¿no? Entonces, la libertad de imprenta, la libertad de que se pudieran no solo libros, ¿no? Sino los panfletos, los pasquines, los volantes para pues, enterar a la sociedad de lo que estaba sucediendo en ese tránsito de México colonial a México independiente, pues era algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, ese derecho de libertad de imprenta viene ya reconocido desde esos primeros intentos de independencia. Precisamente en esta parte que estaban mencionando, estábamos hablando de la internacionalización, y en la década de los 90 hay un momento muy importante, que es el asunto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la apertura, la cuestión de la famosa globalización. En este sentido,
cómo surge o cómo afecta el asunto de los derechos de autor en nuestro país y qué modificaciones se tuvieron que hacer. Pues de hecho, se tuvo que hacer una nueva ley de derechos de autor por los compromisos que México adquirió en estos tratados internacionales y de alguna forma se rompió un principio que veníamos nosotros llevando, que era el sistema del droit de autor o derecho de autor. Al momento de que se tiene que adaptar la legislación al copyright estadounidense y se crea la obra o la figura jurídica de la obra por encargo, en la cual se rompe este sistema de derechos de autor y para volverse un poco más mercantilista y anglosajón, en donde el creador de una obra ya no es una persona física, ya puede ser una empresa. Entonces los derechos morales ya, digamos, se reconocen a la empresa, no propiamente al autor. Y la obra también, en el caso de la obra informática, que desde un principio, desde los años 80, los creadores de software vieron que en la propiedad industrial, si lo registraban o patentaban, su software, pues iba a tener una duración de 20 o 15 años. Entonces ellos decidieron, pues mejor, pues lo pasamos al copyright. Es digamos que una figura extraña al copyright, los programas de cómputo, porque son propiamente invenciones, no creaciones. Y se rompe este principio y pues se crea la famosa obra informática o derecho informático, ¿no? Pero digamos que fueron una de las trascendencias de estos compromisos neoliberales, por decirlo de alguna forma, que el país adoptó y tuvo que reformar su propia ley, ¿no? Y más adelante vienen los APICs y los TRIPS y toda esta cuestión de la Organización Mundial de Comercio, donde ya, desde mi punto de vista, ya se desvirtuó totalmente el contenido original o espiritual del derecho de autor. Esto que dices, Ernesto, que es muy importante, me gustaría preguntárselo a Miguel. Desde ese momento en el cual pues empiezan a surgir una nueva estructura dentro de la ley del derecho de autor y considerando esta parte, el derecho de autor entonces da muestras de costumbres, da formas, da una visión de lo que es cada sociedad, por ejemplo, en cuestión informativa, de conocimiento, de cultura. Sí, por supuesto, como parte de la cultura, es el sello distintivo, es el espíritu del tiempo de una sociedad en un tiempo y un lugar determinado, ¿no? Lo que está sucediendo. Vamos a poner, por ejemplo, un fenómeno que escapa a las manos de la legislación, tanto el derecho de autor como el copyright, ¿no? La piratería. Sin entrar al debate moral específico, la tradición mexicana del tianguis pues viene desde los aztecas, desde Tlatelolco, ¿no? De tener ahí pues todos los productos que haya en el mercado de una sociedad, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con el derecho de autor y con la propiedad intelectual, ¿no? Lo reproduzco y te lo vendo, me pongo mi tenderete y te lo vendo en el tianguis. Qué difícil es combatir eso y qué difícil es distinguir cuando es un delito y cuando estamos, bueno, la ley lo tiene que hacer, ¿no? Se consensúa y se pone en una ley. Esto, así con estas características, va a ser delito. Pero qué difícil es, si no lo hace la ley tajantemente, qué difícil es distinguirlo, ¿no? Cuando estoy dañando a una empresa o cuando estoy lucrando, pero porque me voy a comprar pues, mi comida, es con lo que mantengo a mi familia. Pues, y es como parte de la cultura mexicana, ¿no? Bueno o malo, no lo califico en este momento, ¿no? Ahí que lo califiquen los espectadores, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura. Bueno, a manera de conclusión, me gustaría preguntarles a ambos este sentido de que si realmente el derecho de autor lo tenemos que considerar como un legado o parte de un bien común. Pues yo sugiero que sea considerado como parte de un bien común. Es necesario el derecho de autor, es necesario proteger al creador, desde luego. Es importante también poner límites a ese monopolio exclusivo que también tiene por ley en favor de una sociedad más democrática, más justa, con más acceso equitativo a la cultura y a la información. Entonces yo creo que los dos puntos son importantes y hay que ponderar. Si bien es cierto, es necesario la figura del autor, bueno, ¿hasta qué punto también la sociedad debe de integrarse o beneficiarse de este espíritu colectivo, ¿no?
Yo creo que, voy a poner un ejemplo paradigmático que me gusta mucho. En Argentina, un profesor de filosofía hizo su blog para sus estudiantes, pero finalmente para todos los interesados, donde puso las obras completas de Martin Heidegger, traducidas al castellano, ¿no? Filosofía en castellano se llama. Las obras completas de Martin Heidegger. Bueno, no ha pasado el tiempo necesario para que sea de dominio público y los derechos lo tiene la sucesión de Martin Heidegger, murió en 1975, y lo tiene el editor, ¿no? La editorial. Bueno, se le fueron encima al profesor. Bueno, finalmente no estaba lucrando. Pero no es ese el punto, sino referente a tu pregunta de legado, o patrimonio cultural de la humanidad. Pues es Martin Heidegger, ¿no? Su legado no era, su intención no era que fuera para sus hijos nada más, su intención era que su obra impactara a la humanidad entera, como de hecho lo hizo para bien o para mal, ¿no? Nos transformó a todo Occidente. Entonces, ¿cómo marcamos otra vez esa distinción? Finalmente ganó este profesor en Argentina con base a estas reflexiones, ¿no? Entonces es Martin Heidegger, pertenece a todos, y la intención de Martin Heidegger era legar a la humanidad entera su obra, ¿no? Bueno, tenemos dos minutitos, nos quedan rápidamente concretar con esto el futuro que le espera al derecho de autor. ¿Qué viene para el derecho de autor? Sobre todo, precisamente porque hablábamos hace un rato, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, en fin, de repente esto es un universo, ¿no? Es un universo muy complejo y es una respuesta que no vamos a tener al corto plazo, una respuesta satisfactoria. La cuestión tecnológica ha venido a desencajar este modelo o esta estructura jurídica legal. Se tiene que adaptar a la realidad, pero vamos a ver si sobre todo las empresas, que son los que tienen el copyright, el derecho de autor, están dispuestos a librar la batalla y hasta cuánto están dispuestos a ceder. Lo vemos con ejemplos como Mega Upload, como que también ellos buscan apropiarse más allá de la información, y siempre va a ser la cuestión entre la lucha entre el usuario, que quiere tener todo gratis, claro, que tampoco puede tenerlo todo gratis, y el empresario, que también tiene derecho a cobrar, porque de ahí pues paga un estudio de grabación. En el caso de la música, estudio de grabación, paga un músico, paga un intérprete, paga impuestos, entonces también él tiene derecho a cobrar. Miguel. Yo creo que una parte del futuro, no sabemos cómo va a estar, por supuesto, es el copyleft y software libre y todas esas cosas. Los propios autores están buscando esas medidas de ser independientes, de ser libres de las grandes empresas que llegan a monopolizarlos o inclusive hasta exprimirlos, ¿no? Te pago unos cuantos centavos por tu obra, y tú ganas con tus conciertos, ¿no? Por ejemplo, los cantantes. Entonces, el copyleft va a ser muy importante. Pues muchas gracias a ambos, gracias a todos ustedes que nos acompañaron, amigos, amigas, y bueno, pues hasta aquí terminamos. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión y que platiquemos precisamente sobre derechos de autor. Y los dejamos con una frase célebre. El derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen uno al lado del otro. Fuente: frases célebres de